Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Iglesia Cristiana Jesucristo. En esta oportunidad quiero llamar nuestra atención a algo que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, donde dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Él está hablando del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios para ser su especial tesoro. Y dice que lo que les ocurrió a ellos es una enseñanza para nosotros hoy. Y debido a esto, quiero que en esta oportunidad estudiemos un poco acerca de un periodo de 70 años de la historia del reino del sur, del reino de Judá, que se le denomina comúnmente la cautividad babilónica o la cautividad en Babilonia. Leamos, para empezar, el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos del 17 al 21, donde dice: entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. ¿Cómo empezó esta cautividad? Una cautividad que, si el pueblo de Dios hubiera aprendido de sus errores, no hubiera ocurrido. Porque realmente lo que fue la consecuencia de no cortar con el ciclo que habían repetido una y otra vez en el tiempo de los jueces. El pueblo se alejaba de Dios, Dios les enviaba un opresor, el opresor aplastaba al pueblo, el pueblo se arrepentía, clamaba a Dios y Dios los liberaba. Y eso ocurrió una y otra vez, hasta que Dios se cansó. Dios puso al reino de Judá bajo el yugo del rey de Babilonia, para que se arrepintiera de su pecado, para que se volviera a su Dios. En vez de aceptar ese yugo, el rey de Judá se rebeló en contra del rey de Babilonia. Había sido un reino que estaba pagándole tributo a Babilonia, pero cuando dejó de pagar el tributo, entonces el rey de Babilonia fue y destruyó Jerusalén, saqueó y destruyó el templo y se llevó todos los objetos de culto del templo y todos los objetos valiosos de los palacios, y se llevó de esclavos a los que sobrevivieron. ¿Por qué ocurrió esto? Lo podemos resumir en una palabra. Esto ocurrió por el pecado del pueblo de Dios. Entre muchos, el principal, la idolatría. Pero no fue el único. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 25, versículos del 1 al 7, dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años ha venido a mí la palabra de Jehová, y os he hablado repetidas veces, pero no habéis escuchado.
Y Jehová os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír, diciendo: volveos ahora cada cual de vuestro camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que Jehová os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis tras otros dioses para servirles y postraros ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré ningún mal. Pero no me habéis escuchado, declara Jehová, de modo que me provocasteis a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Aquí Dios les dice: debido a que se hicieron ídolos y los adoraron y se postraron delante de ellos, ahora me han enojado, ahora voy contra ustedes. En el capítulo 2 del libro de Jeremías, versículo 13, nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Le dieron la espalda a Dios una vez más, y esa vez Dios dijo: basta. Y en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos del 5 al 7, podemos leer: Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa de Jehová a Babilonia y los puso en su templo en Babilonia. Algo que es interesante y que no todos reparan en esto es que la deportación de los judíos a Babilonia ocurrió en 3 etapas. O, por decirlo de esta manera, hubo 3 exilios diferentes de los judíos a Babilonia. En el año 598 a.C., Jeconías, su corte y otros muchos, incluyendo al profeta Daniel. En el 597 a.C., Sedequías y otros más. Y finalmente, en el 587 a.C., el tercer grupo. Hay 2 cosas que quiero recalcar aquí. El exilio a Babilonia ocurrió en 3 etapas, como ya dije, y estas 3 etapas ocurrieron a través de 10 años. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque si vemos las restricciones que tenemos actualmente como una cautividad babilónica, y si la historia de Israel es una enseñanza para la iglesia, es posible que las restricciones que las circunstancias actuales han puesto sobre nosotros continúen por algunos años más, o también que las circunstancias vengan de más de una de algún evento, del cual ya tuvimos uno, pero si esto se aplica a nosotros, no estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que no, no soy profeta, pero es una posibilidad. Si esto se va a aplicar a nosotros, entonces es posible que todavía falten 1 o más eventos que nos pongan en circunstancias de cautividad. La Biblia dice lo siguiente acerca de los hijos de Isaacar en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Y esto es algo que le debemos pedir a Dios hoy, que nos dé el don de discernir los tiempos, que nos dé conocimiento acerca de lo que debemos hacer. Si bien a principios del siglo XX ocurrió la pandemia de la gripe española, que es parecido a lo que ha estado pasando en los últimos 2 años, debido a la globalización, debido
a la diseminación casi instantánea de la información, vivimos en circunstancias que el mundo realmente no ha vivido nunca. Y necesitamos que Dios nos diga cómo proceder en las circunstancias que estamos viviendo. Ahora, la mayor parte del pueblo de Israel en ese tiempo quería resistirse a la cautividad babilónica y creían que Dios los iba a salvar de que Jerusalén fuera destruida. El único hombre de estatura importante, por decirlo así, que decía que no, que Dios los iba a llevar a la cautividad, era el profeta Jeremías. Y en el capítulo 29 del libro del profeta Jeremías, versículos del 1 al 7, nos dice qué es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Judá de cómo comportarse. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué es lo que debían hacer? ¿Cómo debían comportarse? Versículo 2, esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad a Jehová por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Israel se ha caracterizado a través de su historia por ser un pueblo rebelde, especialmente contra aquellos que les exigían tributo o que los conquistaban. Y aunque en cierto sentido es una necesidad de sobrevivencia para el pueblo de Israel, en otro es una actitud de rebeldía en contra de Dios. Mucho sufrimiento se hubiera evitado Israel en la historia si en vez de rebelarse hubieran vuelto su rostro al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se hubieran arrepentido de su pecado, hubieran confesado ese pecado y le hubieran pedido perdón a Dios. Dios entonces hubiera sido su escudo y no hubieran sufrido todo lo que han sufrido en su historia. Ahora, quiero que pensemos esto. No se comporta históricamente la iglesia como se ha comportado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿No hemos sido igual de rebeldes en contra de Dios? ¿No hemos sido necios y en vez de arrepentirnos de nuestro pecado, hemos endurecido nuestro corazón y nos hemos levantado en contra de las circunstancias que Dios ha puesto precisamente para que nos arrepintamos? ¿Por qué es importante este detalle de aceptar una cautividad cuando viene de Dios? Para mí, el mejor ejemplo de esto es Saulo de Tarso. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 5. Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo de Tarso era una persona religiosa, celosa de su religión, alguien que trataba de vivir su religión a cabalidad. Pero lo que él no sabía es que él estaba en contra de Dios.
Y esta frase que le dice Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es tan aplicable a él como a todos los cristianos de la historia, incluyéndonos a nosotros. Y aunque creo yo que la mayor parte de los cristianos del siglo XXI no somos tan celosos como Pablo, siempre debemos tener presente que no debemos suponer qué es lo que Dios quiere hacer o está haciendo, y debemos siempre preguntar, Señor, ¿qué quieres tú? ¿A dónde vamos con esto? A que hoy muchos cristianos se rebelan contra las restricciones que nos han sido impuestas. Restricciones de movimiento, restricciones de reunión, restricciones de horario, la imposición de la vacuna contra esta versión de la gripe, que aunque en Guatemala la vacunación es voluntaria, en muchas partes no lo es obligatoria. Y es casi indispensable si uno quiere viajar internacionalmente. Y no voy a tomar partido en si uno se pone o no se pone la vacuna. No es esa mi intención hoy. Solo voy a hacer dos preguntas al respecto. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual decidí ponérmela o no ponérmela? ¿Y cuál es la intención? ¿Cuál es el fin por el cual decidí ponérmela o no ponérmela? Porque si la razón es porque quiero agradar a Dios y la intención es la grandeza de su reino y de su nombre, mi corazón está donde debe estar y no importa si estoy haciendo una cosa o la otra. Pero si lo que hay en mi corazón es rebelión, duro es darme coces contra el aguijón. Aparte, no peleemos contra otras personas porque piensan diferente de nosotros. Solo Dios tiene el derecho de juzgar el corazón del hombre. Pelearnos por cosas como esta solo es hacer el trabajo del diablo. Ahora, estas restricciones que vivimos hoy nos pueden servir para ver precisamente lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que realmente importa. Y después de ver lo que hay allí, pedirle a Dios que si es necesario, que nos cambie. Recordemos lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta, por supuesto, es el Señor Dios. Jehová Dios es quien conoce el corazón del hombre. Ahora, es interesante que es Jeremías precisamente el que nos dice esto en la Biblia, en un libro cuyo contexto es la cautividad. Es en medio de estos procesos de cautividad que Jeremías dice, cuida lo que tienes en el corazón. Pregunta, ¿cuál es nuestra cautividad personal? Así como no todos los deportados a Babilonia estaban en las mismas circunstancias, ni fueron llevados al mismo pueblo o a la misma ciudad, así todos nosotros tenemos circunstancias personales diferentes. ¿En qué área de nuestra vida nos ha afectado la cautividad? ¿Y cómo estamos reaccionando a estas circunstancias que nos han afectado? ¿Estamos aceptando las circunstancias o nos estamos rebelando contra ellas? Y si lo queremos ver desde un punto de vista más bíblico y más teológico, ¿a qué profetas estamos escuchando? ¿A los que dicen lo que queremos oír? Leamos Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No estoy
queriendo ser un ave de mal agüero. No soy profeta, no estoy profetizando de parte de Dios que los tiempos se van a poner peor que como están. Es posible, pero no es ese mi punto. Mi punto es que muchas veces oímos lo que queremos oír y no lo que Dios está diciendo. La mayor parte del pueblo escuchó a los profetas que decían, no, dice Jehová que vamos a tener paz. ¿Qué estaba diciendo Jeremías, quien sí estaba hablando de parte de Dios? Leamos en el capítulo 24 del libro del profeta, los versículos del 1 al 7, donde dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Cuál era el propósito de Dios para el cautiverio del pueblo de Judá? Que dejaran de ser idólatras y se volvieran de todo corazón a Él. Viene Dios y le muestra a Jeremías 2 cestas de higos, unos excelentes y los otros lo peor de lo peor. Y dice: los que se fueron a Babilonia, en el proceso en el que yo los tengo, se van a convertir en algo excelente. Quiero resumir en 3 versículos el propósito de Dios para ponernos en cautiverio. Primero, Juan 8:32. Y este versículo va a sonar extraño, pero es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo puede ser que uno sea libre en medio de un cautiverio, de una cautividad? Las cautividades son las que nos llevan a ser libres de nuestros ídolos. Un pastor a quien yo respeto mucho, un hombre de Dios, dice muchas veces, muy seguido, que Dios no va a ser nuestro todo hasta que no sea lo único que tengamos. Yo le pido a Dios ser un poco más maleable, un poco más suave de corazón, para que Él llegue a ser mi todo sin necesidad a que Él me lo tenga que quitar. Todo lo demás. Otro versículo lo encontramos en el 2º capítulo de la carta a los Gálatas, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La segunda parte del propósito de Dios es que Cristo sea el que vive en nosotros. Que cuando reaccionemos con algo, después de que reaccionamos, nos demos cuenta que nuestra reacción fue excelente, que fue una reacción que Cristo habría tenido en las mismas circunstancias. Una reacción que no es carnal, sino es estrictamente espiritual. Eso es yo estar crucificado con Cristo y que sea Él el que viva en mí. No es lo que yo estudio, no es lo que yo predico, es como yo reacciono a las circunstancias. Y finalmente,
Efesios 5:27, hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La tercera parte de los propósitos de Dios, de lo que quiero hablar yo hoy, es que Dios quiere que la iglesia sea perfecta, como Él es perfecto. Y por eso es que nos lleva a través de procesos desagradables, procesos que matan a nuestra carne, pero vivifican a nuestro espíritu. Procesos que nos hacen regresar a la imagen y semejanza de Dios que tuvo Adán en el Edén. ¿Qué ha sacado Dios a la superficie durante estos últimos 2 años en nosotros? ¿Qué ídolos nos ha mostrado que tenemos en el corazón? ¿Qué ha producido Él en nuestro carácter? Y es que quiero hacer 3 preguntas, y son muy importantes. Primera, si la cosecha final empezara hoy, ¿estaríamos listos? Segunda, si el anticristo apareciera hoy, ¿estaríamos listos? Y tercera, si Jesús viniera hoy, no va a venir hoy, pero si viniera hoy, ¿estamos listos? ¿Estoy yo listo? Dicho de otra manera, ¿son nuestros pensamientos los de Cristo? ¿Son nuestras palabras las de Cristo? ¿Y son nuestras reacciones las de Cristo? Si no estamos listos, necesitamos reaccionar. Necesitamos aprovechar esta cautividad para responder en la manera en la que Dios quiere que respondamos, que no es la rebeldía, es el arrepentimiento, es pedir perdón y es aceptar que el cautiverio es consecuencia de nuestras acciones. Aquel que es como Dios quiere no necesita una cautividad. Es posible que Dios lo ponga en cautividad para que influencie a los que tiene alrededor, pero no la necesita por sí, sino son los demás. Pero aquel que no es como Dios quiere, necesita, y la Biblia le pone muchos nombres para que alguno nos cale y entendamos de alguno. La cautividad babilónica, la rueda del alfarero, el desierto. Y hay más. ¿Estamos listos? ¿O no hemos cambiado en los últimos 2 años? Porque si no hemos cambiado, tal vez sí necesitamos que Dios envíe la segunda fase del exilio. Necesitamos despertar. La iglesia cristiana del mundo en el siglo XXI necesita despertar. Quiero regresar en la Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 1 al 6, donde dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón,
y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cuál es la intención del corazón de Dios al pasarnos por procesos de cautividad? Darnos vida y vida eterna. A nosotros y a todos aquellos que nos acompañen en el proceso y que nosotros discipulemos, si queremos usar la palabra técnica correcta, o sea, a todos aquellos que nuestra vida influencie y traten de agradar a Dios por lo que ven en nuestra vida. La intención final para nosotros de Dios pasarnos por procesos de cautividad es que nuestra eternidad sea lo más excelente posible. Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. La intención de Dios, lo que es importante para Dios no es el castigo del culpable, sino es el arrepentimiento y conversión del culpable, testificado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios no se complace en castigar al culpable. Dios se complace en perdonar a un culpable que se arrepiente, de los cuales yo soy el primero. Durante años me pregunté cómo se aplica a la iglesia ese regreso de Judá, de todas las naciones a las que Dios los esparció. Porque nosotros físicamente no es que Dios nos haya repartido por todo el mundo. Es más, los últimos 2 años han sido todo lo contrario. Hemos estado bastante encerrados cada quien en su casa. Pero ahora estoy empezando a entender que ese retorno es una sombra de la unidad que vendrá a la iglesia cuando todos hayamos aprendido a buscarle a Él de todo corazón. Cuando nos demos cuenta que si lo buscamos a Él primero de todo corazón, las diferencias que tenemos unos con otros se van a ir cayendo. Primero porque lo amamos a Él y segundo porque debido a que nos estamos acercando a Dios, cada uno de nosotros va a ser transformado a su imagen y semejanza y entonces vamos a ser cada vez más parecidos unos a otros porque todos nos pareceremos a Él. Y entonces vamos a ver que muchas de las diferencias por las cuales nos peleamos y usamos mucha energía en decir cuán equivocados estaban los demás, no eran tan importantes. Jesús lo pone de una manera muy interesante en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es un triste hecho que en el año 2000 la Enciclopedia Británica decía que habían 23,000 denominaciones cristianas y sectas pseudocristianas. Y si yo entiendo la Biblia, Jesús no viene por 23,000 esposas, viene por una, santa, perfecta, a su imagen y semejanza, una. Y esa unidad creo que conviene que empecemos a clamarle a Dios por ella.
Ahora, ¿por qué es importante aceptar los cautiverios que vienen de Dios, además de que somos transformados en ellos? Por la misma lección que hay en la parábola del hijo pródigo. Porque así como solo los padres pueden restaurar, así solo los que regresan de la cautividad, solo los que han pasado por la cautividad y han aceptado los procesos de Dios en su corazón, tienen la habilidad de reconstruir a Jerusalén y a su templo, o sea, para nosotros, la habilidad de reconstruir a la iglesia para llevarla a ser lo que Dios quiere que sea. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 11, se nos muestra el corazón de Nehemías cuando se enteró cómo estaba Jerusalén y cómo estaba el templo. El hombre era el copero del rey. Tenía el trabajo de probar la copa del rey para ver si no estaba envenenada antes de que el rey tomara de ella. Una de las personas de más confianza en todo el imperio babilónico, un hombre importante. Y el versículo 4 dice que cuando él oyó cómo estaban Jerusalén y el templo, se sentó y lloró e hizo duelo por días y ayunó y oró delante de Dios. Y se incluyó a sí mismo en los pecados de su pueblo. Y al final del versículo 6 dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La misma actitud del profeta Daniel. En extremo nos hemos corrompido contra ti, dice el versículo 7, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y al final en el versículo 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y va con el rey, y el rey lo ve afligido y le pregunta por qué, y le dice que es por cómo está Jerusalén y cómo está el templo, y el rey le dice, ¿sabes qué? Ve y reconstruye. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser Nehemías? ¿Cuántos estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad, si es que todavía la tenemos, y afligir nuestro corazón y decir, Dios, somos un pueblo de dura cerviz, hemos pecado contra ti? Pero mi corazón se aflige porque tu iglesia está destruida, porque sus murallas están aportilladas, porque la gloria que yo he visto en el pasado, aquellos que vivimos el avivamiento del 67 al 87, más o menos, aquí en Guate, y ya no vemos, porque en años anteriores era fácil ver en nuestras iglesias cómo caía el Espíritu del Señor, y a veces era risa y a veces era llanto y muchas veces era hincarnos en el piso con la frente pegada al suelo pidiendo misericordia. Cuando vimos liberaciones espontáneas en nuestras asambleas, porque la unción del Espíritu Santo era tan fuerte que ni siquiera había que decirle a un demonio que saliera, no aguantaba la unción y se iba solo. Y aquellos que vivimos ese periodo en este país y vemos en general cómo está la iglesia hoy, vacía del poder de Dios, nos aflige y lloramos. Y lloramos y clamamos a Dios, Señor, permíteme ver nuevamente eso. Y no es que veamos
más las dificultades que las posibilidades. Pero nos pesa el corazón. Ageo, capítulo 2, versículos del 3 al 9, habla precisamente de esto. Y solo voy a leer los versículos del 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Esa promesa es nuestra. Y eso es algo por lo que debemos clamar. Debemos clamar que la gloria de la casa postrera sea mayor que la gloria de la casa primera, que la iglesia de los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán sea mayor que lo que se ha visto hasta el momento. Porque el mundo necesita soluciones que la iglesia no está proveyendo hoy. ¿Por qué no vemos multitudes queriendo escuchar lo que tenemos que decir? Porque la mayor parte del tiempo lo que tenemos que decir no está proveyendo las soluciones que la gente con sed de Dios necesita. No saben que tienen sed de Dios, pero la solución a sus problemas es Jesús, es Dios. La historia nos muestra el orden de las cosas que sucedieron en el pueblo de Israel como figura de lo que ha de suceder. Entre el año 598 y 587 antes de Cristo, los judíos fueron llevados en cautividad a Babilonia. En el año 538, Ciro hizo su edicto para la reconstrucción del templo, y en los años 520 a 525 antes de Cristo inicia la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Ahora, ¿qué viene después en la historia de Israel? Dos hechos que para mí son proféticos. En los años 168 a 167 antes de Cristo, Antíoco IV Epífanes persigue a los judíos, la historia de lo cual se puede leer en los libros de los Macabeos, que no son parte del canon de la Biblia, pero son un documento histórico interesante. ¿Y cuál fue la culminación de todo eso? Que en el año 4 antes de Cristo, en Belén Efratá, nació Jesús. La culminación de todo el proceso por el cual Dios llevó al pueblo de Israel fue el nacimiento de Cristo, el Mesías, el Salvador, el Rey que tenía que venir. Y así como le ocurrió al pueblo escogido por Dios, así le está ocurriendo a la iglesia. En los últimos 2 años la iglesia ha estado en cautividad. Y probablemente no sea la última vez, porque tampoco fue la primera. Pero aquellos que aceptan ir a la cautividad de Dios van a ser usados para dirigir la cosecha que viene. No van a ser los únicos, pero al igual que Nehemías fue el que tomó el mando de los judíos para hacer lo que había que hacer, así aquellos que hayan afligido su corazón durante el cautiverio babilónico y hayan sido transformados por Dios en ese cautiverio, son los que van a dirigir la gran cosecha cuando venga.
¿Qué va a pasar después de eso? El anticristo se levantará en contra de Dios y de todo lo que es objeto de culto y se declara Dios. La palabra Epífanes en el nombre de Antíoco Epífanes quiere decir manifestación divina. Era un hombre que se estaba haciendo a sí mismo Dios. Caramba, qué coincidencia. El anticristo va a hacer exactamente lo mismo. Pero así como el final del proceso del pueblo de Israel fue el nacimiento de Jesús en Belén, así el final del proceso de Dios forjando a su iglesia es Jesús cuando venga a instaurar su reino. Vuelvo a preguntar, ¿estamos listos? ¿Son mis pensamientos los de Cristo? ¿Son mis palabras las de Cristo? ¿Son mis reacciones las de Cristo? Si no, necesito más cautiverio babilónico. Necesito que Dios me arranque los ídolos del corazón. La iglesia no es lo que Dios quiere que sea. No es santa y perfecta y no es sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y Dios hecho hombre, Jesús perfecto, no se está conformando con una esposa imperfecta. Y va a hacer todo lo que sea necesario. Ahora la pregunta es, ¿vamos a cooperar con Él o nos vamos a dar coces contra el aguijón, así como hizo Saulo de Tarso? Saulo aprendió. Y la mayor parte de nuestra teología está basada en sus cartas. ¿Vamos a aprender nosotros también? ¿O nos vamos a perder de lo que Dios está haciendo hoy? No nos rebelemos contra Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos enseñes a discernir cuando las circunstancias, aunque sean difíciles, vienen de ti. Cuando debemos apretar las muelas y seguir adelante sabiendo que tú tienes propósito en el asunto. Señor, enséñanos a saber cuándo aceptar 70 años en Babilonia. Y no solo aceptar el cautiverio, sino prosperar en medio del cautiverio y bendecir a la ciudad de Babilonia donde estamos en cautiverio. Es tan fácil que se nos amargue el corazón, Señor, cuando las circunstancias son difíciles. Y tú lo que nos estás diciendo es, ten un corazón agradecido, un corazón capaz de bendecir. Yo te pido que pongas en nosotros ese corazón. Un corazón como el tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bendiciones.